En esta oportunidad tenemos el siguiente problema, que sería este de acá. Dice, don Armando ha heredado una parcela de su abuela. Quiere construir un corral de forma rectangular, como se muestra acá, un terreno rectangular, para sus ovejas. Él dispone de material suficiente para construir 240 metros de cerco y quiere utilizarlo todo, sin que falte material. Entonces, un terreno rectangular está conformado por el ancho A. Entonces, un terreno rectangular está conformado por el ancho A y por el largo L, como se muestra acá. Recordemos que el perímetro de un rectángulo es 2 veces el largo, porque el largo se repite ahí y también acá. Por eso es 2L. Pero también 2 veces el ancho. Está este lado y está este otro lado de acá, que sería la variable ancho. Recordemos que el perímetro es todo lo que es el cerco correspondiente. Bueno, lo que se pide acá es lo siguiente. Se está pidiendo que se complete esta tabla que está acá, esta, en donde, por ejemplo, dan el largo, pero piden el ancho. O dan el ancho, piden el largo. Entonces, como ya sabemos cuál es la fórmula de perímetro, que la había nombrado, no escrito, después la vamos a ver escrita, con esa fórmula, como sabemos cuál es el perímetro, que es 240 metros, miren, observen, 240 metros, ese es el perímetro. Podemos establecer nosotros los valores faltantes. Y por último, están pidiendo en el inciso B que se realice un gráfico para ver si es proporcional inversa o no proporcional. Bueno, tiene cara de ser inversa, pero hay que ver si efectivamente es inversa, obteniendo una constante K de proporcionalidad. Puede ser que no exista la proporcionalidad, y al no existir proporcionalidad es imposible que sea inversa, aunque parezca que es inversa. Comencemos a trabajar acá con esta tabla, pero primero vamos nosotros a trabajar con la fórmula del perímetro. Nosotros sabemos que el perímetro es igual a 2 veces el ancho más 2 veces el largo, como se dijo previamente. Pero el perímetro sabemos cuánto vale. Sí, nosotros hemos hablado cuánto vale el perímetro. Vale 240 metros. Entonces, en el lugar de la P colocamos nosotros 240 metros. Sería de la siguiente forma. Acá colocamos 240 en el lugar de la P. 240 y eso va a ser igual a 2A más 2L. Pero esto lo vamos a dividir en 2 para reducir esto. Entonces quedaría 120. 240 en 2 es 120. 2A en 2 es A. Y L en 2 es L. Entonces, de esta forma, si se dan cuenta ustedes, queda un poco más reducida. Y al quedar más reducida la ecuación, es más fácil de trabajarla. Entonces, cuando yo quiera saber el ancho, necesito que ésta esté despejada para lo que es el ancho. Cuando necesite el largo, necesito que esté despejada para lo que es el largo. Entonces, esto lo vamos a hacer acá. Yo puedo despejarla tanto para el ancho como para el largo. Entonces, si quiero tenerla despejada, por ejemplo, para el ancho, el L pasa restando. ¿Qué L? Estoy hablando de este L que está acá, va a pasar restando al 120, que es todo lo que está al otro lado. Entonces, si pasa restando, esto va a quedar de la siguiente forma. Va a quedar como 120 menos L, porque estoy despejando A, eso es igual a A. Y si quisiera despejar lo que es L, quedaría 120 menos A, eso es igual a L. Y ahí tengo los dos despejes posibles. Una vez que tenga ya los dos despejes posibles, ahora es cosa de reemplazar el valor correspondiente. En el primer caso, debo reemplazar el valor de 110 en la L, que sería aquí, y obtengo A. Así de sencillo. Repito lo mismo para el segundo caso, que sería los 105. Entonces, sería de la siguiente forma.
La primera me pide el ancho, por lo tanto tomo la primera ecuación, que es la ecuación que está en este sector, esta de aquí, esa. Tomo esa primero, puesto que necesito saber lo que es el ancho, como se dice ahí. Entonces serían A, se puede escribir así también, A va a ser igual a 120 menos L, y eso sería el ancho. Entonces sería A es igual a 120, como dice, menos L, que vale 110. Y eso me daría 10, porque 120 menos 110 es 10. Ahí tendría mi primer valor, que es de 10. Es decir, si el largo vale 110, el ancho vale 10. O sea, puedo ver la segunda, que se trabaja con la misma, y que sería 120 menos L. Entonces acá sería 120 menos L, que vale 105. Y esto daría un valor de 120 menos 105 de 15. Entonces quiere decir que este vale 15. Así de sencillo sería. Continuemos. Ahora cambiaría la ecuación. Ahora tiene que ser la de abajo, porque quiero encontrar el valor de L ahora. Como quiero encontrar el valor de L, va a ser L es igual a 120 menos A, dice ahí. Entonces acá sería L es igual a 120 menos el valor de A que me entregan. Me entregan un valor de A de 20, menos 20. Y 120 menos 20, eso es 100. Entonces acá colocamos 100. La de acá tiene que ser con la de arriba, con la de A. Me piden el A, el ancho. Sería 120 menos L. Entonces acá sería 120 menos el valor de L, que es 93. Y eso da 27. Entonces quiere decir que el valor de acá es 27. En la siguiente nos entregan el valor del ancho, por lo tanto sería la segunda, y acá sería L es 120 menos el ancho, entonces sería L es 120 menos el ancho, que es 30, menos 30, y eso me daría un resultado de 90. Entonces colocamos el 90. Y la otra sería con la misma. L es 120 menos A, entonces acá sería L es 120 menos 35, y eso me daría 85. Entonces colocamos acá el 85. Así de sencillo. De nuevo, continuamos con la siguiente, con la misma ecuación, que sería L es igual a 120 menos A. Entonces L serían los 120 menos el valor de A, que es en esta oportunidad 40, y esto me da 80. La otra sería A, porque acá me piden el ancho, 120 menos L, entonces sería 120 menos el valor de L, que es 70. Y esta nos daría 50. Y agregamos acá el 50. Bueno, pues si seguimos acá, este va a dar 60, porque al final lo que estoy haciendo es a 120 restarle la cantidad que me están entregando. Todo lo he hecho igual, ¿cierto? Todo he restado ese número al 120, o ese número al 120, o ese número al 120. Siempre lo he hecho así. Entonces, si al 120 le resto 60, va a quedar 60. Esa es la explicación de por qué coloqué el 60 ahí, sin hacer ningún cálculo alguno. Bueno, acá pedían que se completara la tabla, acá está completada. Tiene mucha cara de ser inversa, pero hay que ver si efectivamente se forma una constante de proporcionalidad. Y pasamos al otro inciso, que es el B. Dice, realice un gráfico escribiendo en cada eje la variable que está representada, determine si describe una relación de proporcionalidad inversa o no. Entonces vamos a realizar el gráfico y vamos a describir si existe una proporcionalidad, que debiese ser inversa si lo existe. Bueno, acá tenemos el gráfico. No tengo acá la tabla, sí, pero la tabla está más arriba, está acá. Si dan cuenta, se obtiene una línea recta, lo cual podría ser una proporcionalidad directa, no inversa. ¿Ya? Pero no puede ser directa, porque la directa aumentan ambas variables. Acá no están aumentando ambas variables. Una aumenta y la otra disminuye. Entonces, no es proporcionalidad.
Porque para que sea proporcionalidad, si lo veo desde el punto de vista de la gráfica, si fuera directa, la gráfica sería una línea recta, algo así. Es una línea recta, pero no es con pendiente positiva, es con pendiente negativa. Entonces no sería. Ahora, si fuera inversa, la gráfica tiene que ser una curva, algo así. Y no tiene esa curva tampoco. Entonces tampoco es inversa. Eso desde el punto de vista de gráfica. Ahora, si lo vemos por el tema de la constante de proporcionalidad, veamos qué pasa. Si yo tomo el primer punto, 10 con 110, para que sea inversa, tengo que multiplicar el 10 con el 110. ¿Ya? Serían 1 por 11 son 11 y 2 ceros. Serían 1100. ¿Qué le vamos a llamar K1? Que es el primer punto. Voy a tomar otro punto, por ejemplo este. Si no me da con ese punto, quiere decir que no es. Ese sería 20 con 100. 20%. Y resulta que 20% serían 0, 0, serían 3 ceros. Y 2 por 1 son 2. 2000 sería. No es el mismo número. Si se dan cuenta, este número de acá, S, no es igual a S. No son iguales. Son distintos. 1100 es distinto a 2000. Por lo tanto, no puedo hablar de que existe una proporcionalidad. Problema número 2. Dice que en La Serena se ofrece, ¿qué es lo que se ofrece acá? Una casa de arriendo. La casa tiene una capacidad para 8 personas y tiene un costo de 33.600 pesos. En la actualidad es bastante barato, quiere decir. Esto pasa porque el problema es muy antiguo, entonces, ustedes saben, existe lo que es la inflación y el valor del peso pierde su valor, ¿no? No sé, por un fin de semana. Un grupo de amigos quiere ir este fin de semana distribuyéndose equitativamente los costos. Uno de los integrantes de este grupo quiere saber si dispone de dinero suficiente para ir. Para ello necesita saber cuánto debe pagar cada uno. Entonces, se supone que son 8 personas, pero él va a suponer, por ejemplo, si va uno, si van dos, si van tres, en cada uno de los casos. Es decir, si va solo, va a tener que pagar 33.600. Si van dos, la mitad. Si van tres, esto se tiene que dividir en tres partes. Si van cuatro, se tiene que dividir en cuatro partes iguales. Es decir, dividirlo por 3, por 4, por 5. Hasta por 8 si van los 8. Entonces acá dice, haz una tabla que contenga esa información. Entonces, lo que estoy hablando es propiamente tal la construcción de la tabla. Es una tabla donde un integrante paga tanto, dos integrantes tanto, tres integrantes tanto, cuatro integrantes. Como se dijo, si va uno, paga el total, si van dos, paga la mitad del total, si van tres, la tercera parte del total. Después, en inciso B dice, la relación entre la variable es una proporción directa, inversa o no proporcional. Y debo justificar la respuesta. Comencemos realizando la tabla y esto se realiza de la siguiente forma. Aquí tenemos la tabla, integrantes acá en la parte superior y el pago por integrantes. Cuando tenemos un solo integrante, paga lo que es el total. Como vimos, el total es 33.600 pesos. Y como se dijo, a medida que vamos teniendo integrantes, la cantidad de integrantes se divide por el total y se obtiene el valor a pagar por cada integrante. Si van dos, pagarían un valor de 16.800. Si van tres, 11.200. Si van cuatro, 8.400, que es dividir los 33.600 en 4. Si van 5, lo divido en 5, eso daría 6.720. Si van 6, sería 5.600. Si van 7, serían 4.800. Y si van 8, serían 4.200. Recuerde que cada uno de estos números se obtuvo al dividir la cantidad total, que son 33.600, dividido ya sea por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7 o por 8.
Tenemos construida la tabla, ahora tenemos que ver si es inversa o directa. Bueno, no puede ser directa, tiene que ser inversa, porque aumenta el número de integrantes, disminuye la cantidad de dinero a pagar. Entonces tenemos que analizar para responder el inciso B, porque este sería el A, este realmente es el A. Para responder el B, tenemos que calcular las constantes de proporcionalidad. Entonces, para responder el inciso B, debemos encontrar la constante de proporcionalidad. Recuerde que es inversa, o supuestamente debe ser inversa. Por lo tanto, esta constante se obtiene a través de la multiplicación. Entonces, comencemos primero acá multiplicando. Sería, el K1 va a ser 1 por 33.600, lo cual es 33.600. El K2 va a ser 2 por 16.800, lo cual también es 33.600. El K3 va a ser 3 por 11.200, lo cual también es 33.600. El K4 es 4 por 8.400, lo cual también es 33.600. Continuemos. El K5, entonces el K5 es 5 por 6.720, lo cual es 33.600. Mientras que K6 es 6 por 5.600, lo cual también es 33.600. Continuemos. Después me queda el K7 y el K8. Entonces el K7 sería 7 por 4.800. No se alcanza a ver en la tabla, pero eso es. Y es 33.600. Y el K8 sería 8 por 4.200. Y eso también es 33.600. Entonces, como pueden darse cuenta, el K es 33.600. Por lo tanto, corresponde a una proporcionalidad inversa, puesto que el K se obtuvo a través de una multiplicación y en todos los casos fue el mismo valor, como se pueden apreciar. Todo nos dio 33.600 pesos. Problema número 3 dice, Alberto quiere sembrar paz y para ello ha escogido la variedad chépica alemana. La información que este pasto trae para su siembra es que por 1/4 de kilogramo de semilla, en este caso él va a plantar 10 metros cuadrados. Entonces, de acuerdo a esto, dice complete la siguiente tabla de valores, la cual la tenemos acá, y tenemos dos variables, una que es el peso y la otra es el área. Pero acá están dando que cuando tenemos esa cantidad, que sería esta de aquí, esa, voy a tener 10 metros cuadrados. Entonces acá yo sé que esto vale 10. Entonces, por ejemplo, si acá tengo 1/4 y tengo 10 metros cuadrados, cuando tendré 2/4 tendré 20 metros cuadrados. Y 3/4 sería 3 veces 10, tendría 30 metros cuadrados. Y así sucesivamente. De esa forma se va completando. Ahora, en el inciso B pide la relación entre las variables, si es directa, inversa o no es proporcional. Lo mismo que se ha pedido anteriormente. Para responder el inciso A debemos completar la tabla. Ya por defecto nosotros sabemos que cuando tenemos 1/4, acá tenemos 10. Bueno, esto sería 20, tendría que ser 2 veces el 10, es decir, 2 veces 1/4. Y 2 veces 1/4, es decir, 2 por 1/4, eso es 2/4. Y si acá yo divido por 2 el numerador y por 2 el denominador, obtendré lo siguiente. Obtendré un medio. Por lo tanto, acá yo tengo un medio. De la misma forma, si tenemos
3 cuartos tendría 3 veces un cuarto. Pues acá tendría 3 veces un cuarto. Y como sé que un cuarto vale 10, entonces 3 veces 10, porque todo esto vale 10, 3 veces 10 serían 30. Entonces acá tengo 30. Y así es sencillo. Y acá la cosa la están haciendo un poco más complicada, porque acá yo tengo 80. 80 quiere decir que son 8 veces un cuarto. Entonces, ¿cómo escribo esto como fracción 8 veces un cuarto? Sería 8 veces un cuarto, eso es 80, ¿cierto? Que sería 8 por 10, ¿no? Esto sería 8 sobre 4, y esto al dividirlo ambos por 4, quedaría como 2 sobre 1, es decir, serían 2. Entonces quiere decir que este vale 2. Y acá tengo 3 enteros. Entonces tenemos que seguir la misma lógica. Entonces lo voy a hacer acá, va a quedar desordenado, pero ustedes entienden. Entonces, bajo la misma lógica, cuando yo tengo 4 cuartos, es decir, 4 veces un cuarto, yo acá tengo 40, ¿no es cierto? Entonces, 4 veces un cuarto, eso es 1. Eso es igual a 1, y esos serían los 40, ¿no? Entonces, lo que me están diciendo acá, que yo tengo que tener 3 veces 4 cuartos, ¿no es cierto? O 3 veces 40, ¿no es cierto? Entonces, 3 veces 40 son 120. Entonces, acá serían 120. Y en la otra me dice que tengo 5 veces 4 cuartos. Es decir, 5 veces el 40. 5 por 40 son 200. Entonces, acá son 200. Y así se ha completado la tabla. Entonces, aquí pasemos al B. En el B debemos ver si es proporcionalidad directa o inversa. Tiene que ser directa, porque acá tengo un cuarto, un medio, 3 cuartos, 2, 3, 5. Siempre va aumentando. Y acá también va aumentando. 10, 20, 30, 80, 120, 200. Entonces veamos la primera constante de proporcionalidad. Y sería esta de acá. Entonces sería K1 va a ser el peso dividido en el área. El peso son un cuarto, y esto dividido en el área, que son 10. Si aplicamos la oreja, que le llamo yo extremo con extremo, medio con medio, acá hay un 1. Y sería extremos con extremos y medios con medios. Entonces esto daría lo siguiente. Sería 1 con 1, es decir, 1 por 1, 1. Y 4 por 10 son 40. Entonces daría un 40avos, y la unidad de medida de esto es kilogramos sobre metro cuadrado. Esa es la unidad correspondiente. Mientras que el K2 sería un medio dividido en 20. Entonces el 20 también lo parto en 1 y aplico lo mismo. Extremos con extremos, medios con medios. Entonces nos daría así. 1 por 1 son 1, y 2 por 20 son 40. Entonces nos está dando lo mismo. Quiere decir que es una proporcional directa hasta el momento. El K3 sería 3 cuartos sobre 30. Pero esto va partido por un 1 para multiplicar los de los extremos con los de los medios. Entonces acá esto sería 1 por 3 son 3, y 4 por 30 son 120. Si simplificamos esto, también queda como un 40avos. Bueno, se divide por 3 y 3, ¿no es cierto? Y esto da en kilogramo sobre metro cuadrado, como ha sido costumbre. Y el K4 sería 2 dividido en 80. Si simplificamos esto, queda como un 40avos, y la unidad de medida es kilogramos sobre metro cuadrado. Y el K5 sería 3 dividido en 120,
Si simplifico esto, también daría 1 sobre 40. Y esto es kilogramo sobre metro cuadrado. Vamos a correr para que se vea bien. Ahí. Y me faltaría el K6. Entonces, el último sería el K6. Vamos a correr esto para que vean ustedes el K6, que es 5 dividido en 200. Entonces, este sería 5 dividido en 200. Si dividimos por 5 y 5, 5 en 5 sería 1, y 200 dividido en 5, eso es 40. Entonces, como se dan cuenta, también da lo mismo. Entonces, como pueden apreciar ustedes, en todas nos dio el mismo K, es decir, nos dio la misma constante de proporcionalidad. Y se obtuvo realizando una división. Eso quiere decir que es una proporcionalidad directa. Bueno, dicho eso, ahora podemos establecer lo siguiente, que es una proporcionalidad directa, porque el K es igual a 1 sobre 40avos kilogramos sobre metro cuadrado. Es decir, el valor de K se obtuvo mediante una división. Eso lo hace ser una proporcionalidad directa. Bueno, pasemos al siguiente problema, que es uno que voy a dejar planteado para que lo intenten resolver ustedes mismos. Y lo tenemos acá para que lo lean, lo resuelvan y a continuación entregaremos la retroalimentación correspondiente. Bueno, la retroalimentación sería de la siguiente forma. Bueno, este es un problema también bastante antiguo, porque hoy en día no existe esto, ¿no es cierto? Bueno, igual hay personas que tienen planes así, pero raro que alguien tenga un plan de teléfono de esta forma. Dice que Andrea tiene un plan de teléfono de 9.000 pesos mensual. En este plan, cada minuto que habla tiene un valor de 180 pesos, que se van restando a los 9.000 pesos. Es decir, por ejemplo, si habló un minuto, yo le resto 180 a los 9.000 pesos. Si hablé 2 minutos, le resto el doble de 180 a los 9.000 pesos. Y así sucesivamente. Dice que debo hacer una tabla con 5 casos que muestre la relación entre los minutos que Andrea pudiera hablar cada mes y la cantidad de dinero disponible, es decir, la cantidad de dinero que le va quedando. Y debo en este caso justificar si es directa o si es inversa. O si no es ninguna de las dos. Es decir, no existe proporcionalidad. La retroalimentación sería de la siguiente forma. Cuando ocupó 5 minutos tendría 8.100 pesos. Esto se hace así en una calculadora. Usted coloca acá, no sé, por los 9.000, le resta los 180 por la cantidad de minutos ocupados. Y eso es el resto que está quedando de saldo. Después, en la segunda lo podemos hacer por 10, entonces cambiamos el 5 por 10 y quedaría esta otra cantidad. Después, en la otra son 15, cambiamos el 10 por 15 y quedaría esa otra cantidad que se muestra ahí, en ese sector. Después cambiamos el 15 por 20 y así sucesivamente, ¿no es cierto? Después por 25, ya, y después también creen ustedes que por 30 da eso, ¿cierto? Una vez construida la tabla, tenemos que ver si es proporcionalidad directa o proporcionalidad inversa o sencillamente no existe esta proporcionalidad. Entonces tomamos el primer par ordenado, que sería 5 con 8.100, lo multiplicamos y obtenemos esa cantidad. Tomamos el segundo, lo multiplicamos y obtenemos esa cantidad. El tercero lo multiplicamos, obtenemos esa cantidad. El cuarto lo tomamos, lo multiplicamos, obtenemos esa cantidad. El quinto lo multiplicamos, ¿no es cierto? Y obtenemos esa cantidad que está ahí. Y lo mismo con el sexto, lo multiplicamos, ¿no es cierto? Y obtenemos esa cantidad. Si se dan cuenta, ninguno es igual. En ningún caso es igual. Bueno, te está pensando, estoy viendo uno igual. Sí, hay uno igual, ese.
pero todos tienen que ser iguales. Y de hecho, si hubiésemos probado con una tabla más larga, por ejemplo, a los 35 minutos, el número que se va a repetir va a ser este. Entonces quiere decir que a los 40 minutos, al aplicando esta constante de K, el que se va a repetir va a ser este de acá. Y así sucesivamente. Pero no vale que el K4 sea igual al K6 o que el K3 sea igual al K7, que no está acá el K7, ¿no es cierto? No vale eso. No, todos tienen que ser iguales y eso no se cumple. No se cumple el hecho que todos sean iguales. Y al dividir las variables, esta es menos probable todavía, ¿no es cierto? Es menos probable que sea directa, porque en este caso están aumentando una variable y disminuyendo la otra, entonces es imposible que sea directa. Y de hecho acá no da ningún K igual. Ni se parece. Se dan cuenta acá, por ejemplo, si divido el primer par ordenado da esa cantidad, si divido el segundo da esa, si divido el tercero da esa, el cuarto da esa, si divido el quinto, que sería este, da 180, y si divido el sexto daría 120. Entonces, podemos concluir lo siguiente nosotros. Entonces, acá podemos establecer lo siguiente, que la relación entre el tiempo utilizado y el saldo disponible, el tiempo son los minutos utilizados, no se logra obtener una constante de proporcionalidad, como lo vimos. Por lo tanto, podemos decir que acá no existe una proporcionalidad, porque al multiplicar y dividir no se llega a una constante de proporcionalidad. Bueno, muchas gracias. Nos vemos en una próxima oportunidad.